Esta lenteja. ¿Ahí? No, queda girando. No, me dice grabando a mí ya. Ah, perfecto. Listo. Entonces por eso, vos la largaste también. Sí, ahí está. Bueno, entonces vamos a seguir con la segunda parte de la unidad 1. Recuerden que les había dicho en la clase anterior que habíamos visto una primera parte porque era muy larga la unidad y ahora vamos a continuar con la segunda parte. Es decir, con la unidad de introducción a la microbiología. Bueno, retomando un poco lo que vimos en la clase anterior, vimos que los microorganismos con respecto al ser humano podían tener efectos benéficos o podían ser perjudiciales, ¿sí? Dijimos que algunos eran benéficos porque participan en la producción de alimentos, ya vamos a ver que participan en la producción de antibióticos, ciclaban los nutrientes en el suelo, pero también eran perjudiciales porque provocaban daños a la salud humana, provocaban pérdidas económicas en animales y en plantas, etc. Entonces vimos que estos microorganismos podían, o a lo que llamábamos microorganismos, que eran estas células pequeñas, podían estar formadas o conformadas por células procariotas o eucariotas, ¿sí? Pero estas podían ser unicelulares o pluricelulares o agruparse, pero que siempre seguía siendo la célula la unidad funcional porque no había división de órganos, ¿sí? O tejidos, ¿sí? No había especialización, sino que se podían agrupar para formar una estructura un poco más compleja, pero siempre seguían siendo la célula la unidad funcional. Entonces, vimos las diferencias entre células procariotas y eucariotas, vimos que estas se agrupaban en los dominios o linajes del árbol evolutivo, vimos que había tres linajes, el linaje bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. El arquea y el bacteria estaban constituidos por células procariotas y el eucaria todo por células eucariotas, que dentro de este dominio estaban incluidos los animales y el hombre. Pero después nos centramos bien en el dominio bacteria, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los más característicos, los que tienen más relación con el hombre, donde en este dominio están todos los patógenos. Entonces nos centramos mucho en este dominio, vimos cómo eran las características de la célula procariota, vimos que tenían elementos comunes que eran esenciales para la vida y que sin esos elementos la célula no podía vivir, y vimos que tenían elementos no comunes que podían estar o no presentes en la célula. Dentro de los elementos comunes vimos la pared celular, y dentro de la pared celular vimos que el dominio bacteria tiene una pared celular constituida por una molécula que llamamos peptidoglicano. Vimos su estructura y vimos su síntesis. Y luego dividimos a dos grupos grandes de bacterias que pertenecen a este dominio, las que llamamos gram positivas y las que llamamos gram negativas, ¿sí? Y ahí vimos un montón de diferencias que tenían unas u otras. Pero ahora vamos a seguir con los contenidos de la unidad 1 y vamos a ver unas moléculas que son muy conocidas y que tienen acción fundamentalmente contra los microorganismos, que son los antibióticos, y luego vamos a ver los grupos microbianos, es decir, vamos a empezar a desglosar el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria, y vamos a ver dentro de esos dominios a qué microorganismos, a qué le llamamos microorganismos dentro de esos dominios y qué características particulares tienen, ¿sí? Y por último vamos a ver los virus, que ya dijimos que no eran considerados células vivas. Bueno, entonces vamos a empezar con los antibióticos. Los antibióticos son sustancias químicas que pueden ser producidas en forma natural por los microorganismos, por ejemplo, por hongos y un tipo de bacterias que ya vamos a ver, que son las actinobacterias, o pueden ser sintéticas, es decir, sintetizadas artificialmente por el hombre, pero que la función que tienen es matar o inhibir el crecimiento microbiano. Es decir, pueden ser microbicidas si matan, o microbioestáticos si estabilizan o inhiben el crecimiento, ¿sí? Estos son todos metabolitos secundarios típicos de algunos microorganismos, es decir, se producen durante el metabolismo secundario de algunos microorganismos. Ya lo van a ver después eso bien con la profe Carolina, lo van a ver un poco más en profundidad. Y estos antibióticos pueden actuar a diversos niveles. ¿Qué quiere decir? Pueden actuar en distintas partes o en distintas fases de la síntesis de distintas moléculas dentro de una célula microbiana.
Bueno, ¿cómo se descubrieron los antibióticos? Para hacer un poco de historia, en 1928, Alexander Fleming, un científico, estaba estudiando, acá ven una placa de Petri, estas bacterias que ven acá como en zigzag que están creciendo, que se llaman Staphylococcus aureus. Él estaba investigando estos Staphylococcus aureus, pero se fue de vacaciones y entonces dejó estas placas de Petri con sus colonias de Staphylococcus aureus, con sus bacterias creciendo cerca de una ventana. Estas placas de Petri las dejó como 2 o 3 semanas y cuando volvió se dio cuenta que estaban contaminadas, ¿sí?, por un moho común ambiental. Pero ahí estuvo, digamos, la astucia de él de ver el descubrimiento, que fue que en las cercanías del moho, como ustedes ven acá, este es el hongo, en las cercanías del hongo había un halo de inhibición de crecimiento de la bacteria, es decir, la bacteria no podía crecer en la cercanía del hongo porque él pensó que el hongo liberaba alguna sustancia, a la cual después llamó penicilina o antibiótico, que inhibía el crecimiento de esta bacteria. Entonces, este es un ejemplo de serendipia, o sea, de un descubrimiento accidental que él tuvo en ese momento en 1928. Y ahí se descubrió la penicilina, que era producida por este hongo ambiental, el Penicillium notatum. Sin embargo, la síntesis de la penicilina para uso, digamos, en la salud humana, recién se llevó a cabo en 1940 por otros investigadores, y esto ha sido un hito en la humanidad porque gracias al descubrimiento de la penicilina y de los antibióticos es que no se produjeron un montón de muertes de personas que hubieran ocurrido si los antibióticos no existirían. Entonces, para hablar un poco de las generalidades, porque esto de los antibióticos los vamos a hablar muy por arriba, solamente para que sepan qué mecanismos de acción tienen, pero no vamos a profundizar en el tema, porque es más bien farmacológico, no microbiológico. Vamos a decir que, como dije anteriormente, estos antibióticos pueden tener dos formas de acción. Pueden ser microbicidas, es decir, matar directamente a la bacteria o matar más del 90% de las bacterias, y ahí dentro de ese grupo tenemos las conocidas penicilinas, cefalosporinas, vancomicinas, o microbioestáticos, es decir, que inhiben el crecimiento o lo estabilizan, como la sulfonamida, las tetraciclinas, la eritromicina, etc. Pero estos antibióticos, para poder actuar, necesitan que también actúe nuestro sistema inmune, ¿sí? Porque no están matando las bacterias, sino que están inhibiendo su crecimiento. Entonces, actúan en conjunción con nuestro sistema inmune. Y en cuanto al espectro de acción, tenemos algunos que son de espectro de acción reducido, es decir, matan o inhiben a un grupo reducido de organismos o microorganismos, por ejemplo, una familia de microorganismos, un género específico de microorganismos, y después tenemos los que tienen espectro de acción amplio, o sea, de amplio espectro. Estos son los más utilizados porque estos pueden, por ejemplo, tienen una amplia variedad de microorganismos que pueden eliminar y, por ejemplo, pueden eliminar bacterias gram positivas y gram negativas, ¿sí? Entonces, son los más utilizados. Bueno, ahora vamos a ver cómo se diferencian los antibióticos según el mecanismo de acción, ¿sí? Es decir, dónde actúan, a qué nivel actúan para inhibir el crecimiento microbiano. Bueno, vamos a empezar con los antibióticos que inhiben la síntesis de la pared celular. Ya vimos que la pared celular de las bacterias, la del dominio bacteria, estaba constituida por peptidoglicano, esta molécula tan compleja. Entonces, algunos antibióticos específicamente se vio que inhiben algún proceso de la formación o la síntesis del peptidoglicano. Y si dijimos en la clase anterior que si no había pared celular, para las células microbianas, para las bacterias particularmente, la vida no era posible porque estas tenían que resistir alta presión osmótica. Entonces, si no había pared celular, la célula estallaba, ¿sí? Entonces, la conocida penicilina o las cefalosporinas, que son todos derivados de las penicilinas, tienen una acción común y también una estructura en común. Las penicilinas tienen una estructura que es un anillo que se llama anillo beta-lactámico, que todas tienen el mismo anillo, todas comparten ese mismo anillo beta-lactámico químicamente, pero después tienen cadenas distintas y ahí se llaman de nombres distintos, ¿sí? Por ejemplo, la amoxicilina, que es la que tomamos siempre cuando tenemos dolor de garganta, tenemos alguna bacteria en la garganta, es un derivado de la penicilina, ¿sí?
Estos antibióticos inhiben la etapa 4, el proceso de transpeptidación, ¿sí? Es decir, cuando esos tetrapéptidos se querían unir, estas penicilinas cortan, digamos, inhiben esa unión y entonces no se puede formar en forma correcta la pared celular, ¿sí? Después tenemos las fosfomicinas. Las fosfomicinas inhiben la formación del N-acetilmurámico. Bueno, acá también es específico de bacterias, si no está el murámico no se puede formar la pared, entonces las fosfomicinas actúan en ese nivel. Luego tenemos las vancomicinas. Las vancomicinas, fíjense, están actuando en la etapa 3, en la transglucosidación o la transglucidación, es lo mismo. Ahí lo que están haciendo es evitar que se unan los disacáridos, se polimericen en una molécula larga durante esta etapa 3 y entonces inhiben esa etapa y no se puede formar la pared. Y la bacitracina, que es otro antibiótico, todos estos son ejemplos que les estoy dando para que vean que actúan a distintos niveles. La bacitracina se une al bactoprenol, que era el transportador lipídico, y impide su regeneración. Entonces, lo que les tiene que quedar de esto es que todos los que inhiben la síntesis de pared celular pueden actuar a distintos niveles y que el más conocido y el más utilizado es la penicilina y bueno, también sus derivados. Fíjense, ¿qué les parece a ustedes? Estos antibióticos pueden dañar, si yo me tomo una penicilina, ¿puede dañar una célula eucariota? No. ¿Por qué? No, porque no presenta pared celular en la célula eucariota. Exacto, las células eucariotas, por lo menos las nuestras, no tienen pared celular. Y si estamos hablando de, digamos, no tienen pared celular, entonces si estamos hablando de un antibiótico que actúa específicamente sobre una molécula que está presente en el dominio bacteria y no, por ejemplo, en nuestro cuerpo, estamos hablando de que los antibióticos tienen toxicidad selectiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tuvieran toxicidad para nuestras células, serían perjudiciales para nosotros. Y estas características hacen que tengan toxicidad selectiva. Actúan sobre algo que es propio, ¿sí?, del microorganismo que yo quiero eliminar. Bueno, hay otros antibióticos que actúan al nivel de la síntesis de ácidos nucleicos, ¿sí? En este caso, tenemos muchos tipos de drogas que actúan a nivel de la síntesis de ácido nucleico. Las que no tienen toxicidad selectiva, es decir, que pueden tanto dañar el ácido nucleico de una bacteria como de una célula eucariota, no tienen utilidad o tienen una utilidad muy limitada porque interfieren en el metabolismo del ADN y el ARN de nosotros y de los mamíferos en general, de los animales. Entonces, las que se usan son las que inhiben alguna parte específica de la síntesis de ácido nucleico en el dominio bacteriano. Por ejemplo, las quinolonas, que son un tipo de antibióticos, bloquean la síntesis, bloquean a la enzima ADN girasa, que lo que está haciendo es superenrollar el cromosoma bacteriano. Entonces, como no puede superenrollarse, la célula no es viable. Y la rifampicina inhibe la ADN polimerasa bacteriana, es decir, no se puede sintetizar ADN, ¿sí? Entonces, de nuevo, otra vez tenemos toxicidad selectiva por parte de algunos de estos antibióticos. Después hay otros que actúan inhibiendo la síntesis de metabolitos esenciales, ¿sí? En este caso tenemos un ejemplo, hay diversos tipos de sustancias que pueden actuar inhibiendo metabolitos esenciales, pero un ejemplo típico es los que inhiben la síntesis de ácido fólico, que es una vitamina, es un metabolito esencial, tanto para las células eucariotas como para las células procariotas, ¿sí? Entonces, este ejemplo que les estoy dando es un ejemplo de inhibición competitiva. ¿Qué quiere decir? Que piensen que una enzima, cada vez que una enzima actúa para producir una sustancia, que en este caso sería el ácido fólico, tiene un sustrato a partir del cual produce ese producto. O sea, yo tengo un sustrato, actúa la enzima en su sitio catalítico y me produce el ácido fólico. Bueno, ¿qué pasa? A veces la actividad de una enzima específica de un microorganismo puede inhibirse competitivamente por otra sustancia que vamos a llamar antimetabolito, que se asemeja mucho, es muy parecida químicamente al sustrato enzimático normal. Entonces lo reemplaza, competitivamente lo reemplaza. Entonces, un ejemplo puntual de esto es, por ejemplo, el paraaminobenzoico, el ácido paraaminobenzoico, es el sustrato
para producir ácido fólico. Pero si en vez de unirse el paraminobenzoico a la enzima que produce el ácido fólico, se une un antimetabolito que va a ser nuestro antimicrobiano, que se llama sulfanilamida, o más conocida como la sulfas, si la sulfa se une como sustrato, entonces no se puede producir el ácido fólico, ¿se entiende? Entonces, ¿cuál sería la toxicidad selectiva acá? Si dijimos que tanto procariotas como eucariotas necesitan ácido fólico. ¿A alguien se le ocurre alguna idea? ¿Puedo volver a repetir, profe? Si ambos, eucariotas y procariotas, necesitamos ácido fólico, y yo le estoy dando un ejemplo de un antimetabolito, que es la sulfa, que es nuestro antimicrobiano, que inhibe la formación de ácido fólico, ¿dónde está la toxicidad selectiva de la que hablamos? Que los humanos consiguen el ácido fólico en la dieta. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque este metabolito, el ácido fólico, las bacterias necesitan formarlo a través de la actividad enzimática. En cambio, nosotros, los eucariotas, lo conseguimos a través de la dieta, ¿sí? De hecho, que a las mujeres embarazadas piensan en los 3 primeros meses se les da ácido fólico en forma de una pastilla. Entonces se consigue a través de la dieta. Y es por eso que no nos interesa, ¿sí? Digamos, no nos provoca ningún perjuicio, ¿sí? Consumir una sulfa. ¿Por qué? Porque nuestro ácido fólico proviene de la dieta y no de esta actividad enzimática que les estoy mostrando acá. Y ahí está la toxicidad selectiva que tiene este antimicrobiano. Las sulfas, bueno, son antibióticos muy antiguos que son los primeros que se usaron.